de la risa sardónica que les he explicado muchas veces, ¿cierto? Y es esa risa cuando, tan querido, es que yo te amo. Ay, tan divino el muchachito está con la cara. Porque intentamos a las malas profesar un amor que no está impregnado en nosotros. La única forma como se puede cumplir Primera de Corintios 13, ¿sí? Primera de Corintios 13, la única forma es si nosotros cumplimos Primera de Juan. Primera y Segunda de Juan, que es el amor de Dios, es que guardemos sus mandamientos. Amén. Si no guardamos sus mandamientos, para nosotros va a ser imposible que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas en Primera de Corintios. Todo el amor es sufrido, todo lo da, todo lo cree. Mire, si no cumplimos sus mandamientos, carrera. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? ¿De qué estamos hablando? Juan no da los aspectos descriptivos del amor. Los aspectos descriptivos del amor los da Pablo en Primera de Corintios. Juan nos da la definición central de lo que es amor. Y aquí vuelve a decir Juan, pero ya no en las cartas, sino en el Evangelio de Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos, ¿hay quien habla? Jesús. Abramos. Vamos a volvernos expertos en manejar la palabra del Señor. Juan 14:21. ¿Estamos? Dice 21. El que tiene mis mandamientos, dice. El que tiene mis mandamientos ¿y qué? Dígale que está al lado. Pero tiene que guardarlos. O si no quiere gracia. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Ahí no está hablando de ninguna otra cosa diferente. Ahora, así como les expliqué al principio lo que quiere decir, ahora les vuelvo a explicar. Yo estudié teología, como ustedes saben, y aquí dice que si tenemos sus mandamientos y los guardamos, somos los que lo amamos. ¿Alguna duda? La palabra de Dios es sencilla. Dios es sencillo. Dios quiere que lo entendamos, pero nos hacemos los de las gafas. Así es. Nos hacemos los de las gafas. Porque pasamos derecho, lo leemos rápido y por la mañana estamos haciendo nuestro devocional, pero ya estamos hablando de que el niño se le está haciendo tarde para el colegio, de que el desayuno, de que la plata, de que estamos pensando en mil cosas. Y yo sé que ustedes han leído esto 1000 veces, yo lo he leído 1000 veces, pero el Señor quiere que lo llevemos adentro de nuestro corazón. Y Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Gloria a mi Señor, desde lo fuerte. Así que puedo ser paciente, puedo ser bondadoso, puedo ser no celoso, no busco lo mío, no me irrito, pero engaño a mi mujer. ¿Quién dice que el que está engañando a su mujer no puede ser paciente, bondadoso, no celoso y no busca lo de él y no se irrita? Claro, pero está engañando a su mujer o engañando a su hombre. Entonces, ¿eso es amor? ¿El hombre pecador sabe que está fuera de Dios? El hombre pecador, o sea, el que no conoce la palabra, él en el fondo sabe que hizo mal, que está haciendo mal. En el fondo lo sabe. Lo peligroso no es él,
peligroso es nosotros, que creemos que estamos bien. Por el hecho de que ya ahora no decimos malas palabras, ahora ya no tomamos trago, no nos emborrachamos, ahora ya escuchamos un reggaetón con esas frases terribles y ya nos escandalizamos, ahora ya vemos cosas que no son de Dios y por eso creemos que estamos bien, porque cambió nuestro lenguaje, ahora hablamos cristañol. Y entonces ya por eso pensamos que estamos bien. Y el Señor dice, no, tienen que seguir mis mandamientos. Así es. Por eso las 12 predicaciones de Kriptonita, porque Él nos quiere mostrar que no todo lo que hacemos está bien. Miren, personas con el corazón endurecido y deciden pasar por alto el pecado, ese es un grupo de personas que no sienten vergüenza, porque pecan habitualmente, porque están acostumbradas a pecar, porque esa es su vida. Leíamos en el periódico, tal vez yo te leía cositas sobre unos atracadores, y que ellos pues todos los días iban y antes de atracar iban y se persignaban, le pedían al Señor el favor para que les fuese bien en el robo y en el atraco. Ellos no entienden nada de eso porque tienen el corazón entenebrecido. No sienten vergüenza, aunque sienten que están haciendo algo mal, no les interesa. El segundo grupo de personas es el que se aferra a la verdad con Cristo hemos sido santos, pero que no es necesario vivir una vida santificada, porque ya Él nos salvó y nos santificó. ¿Cierto? Ese es el segundo grupo. Ustedes recuerdan las cartas que el Señor Jesucristo envió a través de Juan en el Apocalipsis, y hablaba de la iglesia de Tiatira, y decía, uy, te felicito porque tú eres esto, haces lo otro, estás muy bien, pero, tengo contra ti. Esta era la iglesia de Tiatira, que decía, ya el Señor nos dio todo, trabajemos y no nos preocupemos por el pecado. No nos preocupemos por obedecerlo. Romanos 6, 1 y 2, voy yo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, hay gente que dice, no, yo puedo pecar, porque al pecar la gracia sobreabunda, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, ¿cierto? Entonces yo voy a pecar para que el Señor se manifieste, ¿cierto? ¿Quién me sigue? Nos vamos a pecar, porque el Señor se va a manifestar, porque si estamos llenos de pecado, ahí va a sobreabundar la gracia. Ay. Pero dice, en ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos han muerto al pecado acá? Así es, amén. ¿Cómo viviremos en él? Aún en él. Estos dos grupos, bájale el volumen allá, por favor. Estos dos grupos que les enuncié son kriptonita. Están llenos de kriptonita, están inundados de kriptonita. Y en estos dos grupos, en este último, es cuando el Señor, sobre todo en este último, es cuando el Señor dice, apartaos de mí. Eso va a decir en el juicio, apartaos de mí. Porque están convencidos de que ya el Señor me perdonó, ya soy santo, ay tan divino Robert. El tercer grupo está luchando por ser libre del pecado. Y quiere salir del pecado. Pero el pecado lo tiene agarrado fuertemente. Cuando peca, en este tercer grupo, su corazón se rompe porque ama a Dios. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez? Sí. Bueno, me gusta la honestidad. En este grupo, cuando alguien peca, su arrepentimiento es genuino y es real. La gente cae en el pecado y siente un dolor terrible porque le falló a Dios. Y se arrepiente. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí. A mí me pasa. Y se arrepienten. Dicen, Señor, no quiero más, no quiero pecar más, Señor. Su arrepentimiento es real. Pero vuelven a caer en el pecado. ¿Les ha pasado a ustedes?
¿Cierto? Y a los 3 días, ay, otra vez, Señor, qué pena. Y qué pena con ese Señor. Porque uno vuelve a caer, pero se arrepienten, porque es real, porque quieren ser rectos, porque quieren caminar libres pero limpios en el Señor. ¿Les ha pasado? Ustedes quieren caminar limpios en el Señor, pero vuelven y caen. La culpa del pecado nos aplasta a los que están en este grupo, porque es un peso muy grande. Lucas 17, 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso dice que hagamos. ¿Cómo no te perdonará el Señor, que es solo amor? Amén. Con esto quiero decirles un tranquilos, pero un pellizquémonos también. Amén. Si tú perteneces a este grupo en donde pecas, caes, no quieres pecar, pero caes, y te arrepientes genuinamente porque quieres amar al Señor, porque quieres seguirlo, porque quieres obedecerlo, pero vuelves a caer y te vuelves a arrepentir y vuelves a pedir perdón, ya la segunda vez, el Señor, ¿qué pasa con el Señor? Te vuelve a perdonar. Amén. Y la séptima vez vuelves a caer en lo mismo. Es que es el mismo pecado. ¿Qué pasa con el Señor si tu arrepentimiento es genuino? Te vuelve a perdonar. Entonces no tenemos por qué vivir en una condenación permanente si el Señor nos vuelve a perdonar. Lo que pasa es que como estamos pecando, estamos viviendo con una carga muy pesada. Porque permanentemente estamos sufriendo el peso del pecado. Y el Señor nos perdona. Y volvemos a salir, pero volvemos a caer. Y el pecado nos vuelve a agobiar. Y volvemos a cuestionarnos. ¿Y qué estoy haciendo yo? Pero realmente el Espíritu de Dios sí vive en mí. Pero si realmente lo que estoy haciendo está bien, porque vuelvo a caer. El Señor te perdona, pero tu vida no tiene calidad. ¿Sí les ha pasado? Así es. Yo no miro a nadie. No tiene calidad, Gabriel. ¿Vas a ser salvo? Salva, sí. Pero aquí no estás caminando en el reino. Aquí no estás viviendo la bendición de tu Dios. Porque estás viviendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Si el arrepentimiento que sientes es genuino, cada vez que te acercas al Padre, Él te perdona. Pero aunque salvo, estás viviendo una vida de esclavitud. Ay, ay, ay. Y tú y yo necesitamos ser libres. Amén. Porque para eso vino Cristo. Para hacernos libres. Y nos pasa lo mismo que al pueblo. ¿Te acuerdan al pueblo de Egipto que fue liberado? Al pueblo hebreo que fue liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Que fue liberado, pero seguían cautivos. Jesucristo vino y nos liberó y seguimos cautivos. Porque volvemos a pecar. Pero Él nos liberó, pero seguimos cautivos. Pero es que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, yo soy libre, pero seguimos cautivos. Así es. Esa no es la clase de vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Necesitamos ser libres. Mire, el autor del libro en el cual me basé para esta serie de predicaciones, reconozco y tengo que dar crédito a John Bevere, lo he dicho 2 veces, esta es la 3ª vez, porque me basé en el libro Killing Kryptonita, que es Matando Kryptonita, de John Bevere. Él pone base de esta serie de predicaciones, él nos cuenta un testimonio allí. Él dice, John Bevere, que es un gran hombre de Dios,
es un señor al que Dios utiliza muchísimo. Y él dice que a los 12 años de edad, él tuvo su primer contacto con la pornografía. Un amiguito, como dirían en México, un cuate y compañero de él, le pasó unas fotografías. Eso fue a los 12 años. A los 18 años él ya era adicto a la pornografía. Buscaba cualquier momento para estar viendo. Y a los 12 años pues no había internet. Me imagino que le tocaba irse a las droguerías a ver esas revistas colgadas ahí. A los 18 años era adicto. Y él decía que era adicto y llevaba una vida llena de lujuria y lascivia, lógicamente. A los 19 años, él se entregó al Señor. Estoy resumiendo. A los 19 años él entregó su vida al Señor. Y claro, los pecados como el cigarrillo, las borracheras, las malas palabras, el maltrato, etc., pasaron. Ya no tomaba, ya no fumaba, ya no decía malas palabras, ya era muy bueno y asistía a la iglesia. Pero la lujuria y la pornografía continuaban. A los 23 años se casó con una mujer de Dios también. Él dijo, no, pues ya me voy a casar a esta mujer. Es la que amo, con la que quiero vivir toda mi vida. Además de todo, va a ser la solución para mi problema de pornografía. Y se casó y la pornografía siguió. Continuó igual. Eso fue a los 23 años. A los 24 años ya entra a formar parte del liderazgo en el ministerio. A los 25 años fue ministrado por un gran profeta en Estados Unidos que se llama Lester Sumrall. Y ese profeta, él fue designado por la iglesia para que lo transportara en un encuentro, en un congreso. Y él, mientras iba en el carro, dijo, aquí que no pegó. Y empezó y le abrió su corazón. Le dijo, profeta, yo tengo un problema muy grave, yo soy líder, pero mira, y le contó, le abrió su corazón. Yo vivo desesperado porque yo me arrepiento. Yo no quiero ver pornografía. Y yo sé que que el Señor me perdonó, yo sé que Él me perdona. Y le contó todo lo que hemos predicado hoy. Y entonces él empezó a hablarle y yo me vine, empezó a recibir. Sí, tiene razón, sí. Toda una consejería lindísima. Y luego cuando llegaron a la iglesia, este profeta impuso manos y lo liberó y le dijo, y nunca más, y se va todo espíritu de pornografía, se va todo espíritu de lujuria. Un Señor muy poderoso al que el Señor nuestro Dios utilizaba con su poder. Ya tenía para esto 26 años. 9 meses más tarde, todavía seguía con la pornografía. No sirvió la administración, no sirvió la consejería, no sirvió nada. Ya 26 años. Y entró en un momento de ayuno y oración, solo. Le prestaron un apartamento. Y entró. Y a los 2 días, llegando al tercer día, él sintió que fue completamente libre de la pornografía y de la lujuria. Y desde ese momento, hoy tiene 60 años, a los 26 pasó esto. Desde ese momento hasta el día de hoy, él se siente completamente sano y libre de la pornografía. Fue completamente liberado por el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Entonces él se cuestionaba. Decía, Señor, ¿pero por qué? Yo lo quería hacer desde antes. ¿Por qué si fui ministrado por este profeta que tú utilizas? ¿Por qué si yo lo quería? Tenía toda la intención. ¿Por qué razón? Hasta ahora. Yo oraba, decía yo oraba 90 minutos cada mañana. Y le pedí en mi oración al Señor, Señor, úsame para llevar muchos jóvenes a tus pies. Úsame para sanar enfermos, para liberar a las personas, para impactar a las naciones para Jesús. Esa era su oración. A pesar de orar así, podría terminar en el infierno. Mire, Judas Iscariote salió a ministrar dentro de los 12 cuando el Señor los mandó. Y Judas liberaba y sanaba enfermos. Judas Iscariote,
¿Y dónde está? En el infierno. John Bevere también hacía eso. Y si seguía, podría terminar en el infierno. Y el Señor le dijo, lo que pasa es que no me interesa eso. Lo que yo quiero es que me conozcas íntimamente. Acuérdense, no los conozco. El Señor quería que John Bevere lo conociera íntimamente. Y fíjense que fue algo común con Abraham, Moisés, David, Pablo, etc. Todos ellos tenían un anhelo por conocer al Señor, no por tener su poder. Eso es algo consecuente, es una consecuencia. Muchos quieren llenar estadios y ser ungidos para llenar estadios, para que ser reconocidos. Otros dicen, Señor, yo no me interesa. Lo que yo quiero es conocerte. ¿Recuerdan esa canción? Quiero conocer. De Jesús Adrián. Eso era. La oración de John Bevere había cambiado. Cuando John Bevere entró en ayuno, empezó a decirle, Señor, déjate conocer de mí, quiero conocerte, quiero tener intimidad contigo, quiero abrazarme contigo. En ese momento el Señor lo pudo liberar. Antes el Señor no pudo hacer nada. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. Esa kriptonita muchas veces no la podemos quitar de nuestra vida, así querramos. La única forma que se puede extirpar es buscando personalmente al Señor. No para que me haga muy grande, sino para que me haga su hijo y me abrace como su hijo. Eso es lo que quiere el Señor. Y mire, esa fue la gran diferencia entre Saúl y David. Saúl desobedeció al Señor. Y cuando el profeta Samuel lo fue lo reconvino y le dijo, mira lo que hiciste, él dijo, sí, pero no le cuentes a nadie, porque qué pena con todo mi ejército y con mi pueblo. Mientras que cuando el profeta Natán confrontó a David por el pecado, David se inclinó y se botó al suelo y dijo, Señor, he pecado contra ti. Con mucha frecuencia nos enfocamos en nosotros mismos cuando pecamos. Señor, perdóname porque ¿qué van a pensar de mí? Porque me van a juzgar, porque no me van a volver a saludar, porque me van a bajar del ministerio, porque me van a hacer eso. Pero David, que tenía ese corazón, decía, Señor, perdóname porque te herí a ti, porque hice algo que tú no querías, y el Señor hoy quiere que tú le digas, perdóname, porque no quiero ofenderte a ti. No importa lo que pase conmigo, lo que me importa es tener una relación contigo. Estar unidos los dos. Y el Señor hoy te está llamando para eso, para que tú desprecies el pecado como lo estás despreciando. No importa, lo sigas despreciando, pero ya no dejes de temerle al pecado porque qué dirán o qué pasará o cómo será el testimonio. Yo tengo que ser testimonio. No, tú tienes que aprender a dejar el pecado porque el Señor quiere que lo dejes. Porque el Señor necesita abrazarte y Él no puede abrazarte mientras tenga pecado, porque son como el agua y el aceite. Él quiere abrazarte para limpiarte, no para que sigas conviviendo con la kriptonita. Esa kriptonita que aprendimos durante estos 12 sesiones es la kriptonita que tenemos que erradicar de nuestra vida, y la única posibilidad es buscándolo a Él, buscándolo en nuestra intimidad. Él dice, yo no quiero sacrificios. Yo sé que me estoy pasando un momento, pero quiero darles otro testimonio que tiene que ver con el día de hoy, coincidentemente. Y es también de John Bevere. Él se volvió muy aficionado a un equipo de fútbol americano, y conocía mucho del equipo, y era hincha furibundo de un equipo en Estados Unidos. Digámosle que era hincha furibundo de Millonarios. Y resulta que estaba en la final, casi que en la final, Millonarios Pasto. Y era todo, y ya Millonarios iba a ganar y todo, y faltaban 6 minutos para terminar el partido, y él estaba viendo el partido entusiasmado, haciéndole barra a Millonarios. Ese es mi equipo, Millonarios. Y estaba tan entusiasmado, y sintió que Dios le dijo, John,
necesito que ores. Le dijo, sí señor, voy a orar, espérame que ya se va a acabar el partido. Mire, no señor Bruto, no haga eso, no, para que le ese pase, no. O sea, y seguía haciéndole barra a su equipo. Y el Señor, yo necesito que ores. Señor, dame estos 5 minutos. Mira, yo te prometo que voy a orar 8 horas seguidas, pero dame estos 5 minutos. Y seguía. Faltaban 2 minutos y el Señor, yo quiero que ores. El Señor, yo voy a entrar en ayuno, en oración, todo el día siguiente, yo no me voy a parar. Y seguía sintiendo esa necesidad imperiosa por orar, que el Señor le decía, pero él no era su equipo, y se acabó el partido. Ellos ganaron, Millonarios perdió, pero ellos ganaron. Y ella estaba feliz, dijo, Señor, yo te prometí que iba a orar. Y se fue ahí mismo a su habitación y se postró al lado de la cama, apagó la luz y empezó a orarle al Señor. Pero como que no le fluía, como que ya no sentía esa necesidad imperiosa de orar. Y quería orar, pero ya no. Entonces el Señor dijo, no, yo no quiero esos sacrificios de 8 horas de oración. Yo quiero solo que me obedezcas. Y por esos 6 minutos del partido de fútbol, perdió toda la comunión con el Señor en ese momento. Y luego lógicamente se arrepintió, le pidió perdón. Y lógicamente el Señor lo perdonó. Pero aprendió una lección que nunca. Por eso yo los felicito hoy. No a todos, a los que realmente son hinchas de la Selección Colombia como yo. Porque le dieron la primera prioridad a la casa del Señor, donde iban a recibir palabras de Dios. Cuando se acabó la alabanza, ya seguramente se había acabado el primer tiempo. Y yo no quise ni siquiera preguntar cómo fue el primer tiempo. Es que mi esposa sabe que yo me pego a hacer televisión. Yo no soy aficionado tanto me gustan Millonarios, pero no voy al estadio ni nada de eso. Pero cuando juega la Selección Colombia, yo soy un hincha furibundo. Pero primero está Dios. Amén. Y el Señor, gloria a Dios. El Señor te enseña hoy que Él quiere ser primera prioridad en tu vida. Él quiere que lo busques con ansia, que Él no te diga no te conozco, sino que Él diga ven, entra al gozo de tu Señor. Yo te conozco porque conozco tus ojos, yo te conozco porque conozco tu corazón, yo te conozco porque vivo en ti. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Pongámonos de pie.